Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo, como veis nuevamente con nuestros nano acuarios de fondo, pero realmente hoy nos vamos a centrar en hablar de ciertos productos para el tema del CO2 en el acuario plantado, como son algunos manoreductores que llevo probando desde este verano y también algunos difusores. También os daré algunos consejos, algunas opiniones, algunos truquillos para todo este tema de los equipos de CO2, pero bueno, como siempre sabéis, lo importante es, con respeto a todo el mundo, para mí el CO2 es fundamental en estos proyectos, aunque sé que hay gente que no lo utiliza, cosa que también respeto, pero bueno, para los que pensáis como yo, que el CO2 es una parte fundamental del acuario plantado, pues quizás este vídeo os resulte de interés y de utilidad. Bien, pues empezando por los manoreductores. Lo primero de todo lo que vamos a hablar hoy, os dejaré de tanto los vídeos como de los productos, link en la descripción del vídeo por si fuera de vuestro interés. Y si recordáis, hablamos en su día de estos manoreductores de AliExpress bastante económicos. Como veis, esto lo hemos hablado también muchas veces en el vídeo, yo no uso electroválvula porque para mí, con mi experiencia, la forma más estable que he encontrado de alcanzar una estabilidad en el pH es inyectando a las 24 horas, os dejaré también la tarjetita del vídeo, pero bueno, eso que lo tengáis en cuenta y por eso utilizo este tipo de manoreductores más sencillos, pero de estos que hablamos en el canal en su día, a mí no me han dado ningún problema, los sigo utilizando. Pero sí es cierto que alguno de vosotros me habéis comentado hoy, con el paso de los días, digamos que se desregula, se va cerrando la inyección de CO2. Yo no he tenido ese problema, pero sí que es cierto que con uno que pedimos para local nos ha pasado algo parecido. Entonces por eso empecé a plantearme buscar otro tipo de manoreductores como son estos. De estos los hay sencillos y dobles. Yo tengo el sencillo, por ejemplo, en el 300 litros, va perfectamente, y también me planteé pillarme este doble, porque ahora mismo lo estoy suministrando, como veis, muy poquito, una burbuja cada 4 o 5 segundos, a ambos nanoacuarios de los lados, lo cual lo convierte en una excelente alternativa, no solo de esto, sino también de splitter. Si recordáis, hablamos del splitter, ese equipo que nos permitía suministrar CO2 a varios acuarios a la vez a través de un manoreductor. Aquí viene el primer consejo: para aquellos que ya tengáis un manoreductor, el splitter sigue siendo una buena alternativa. Para aquellos que vayáis a comprar el equipo de nuevo, pues quizás este tipo de productos, este tipo de manoreductor doble, para acuarios pequeños o para acuarios grandes, si lo vais a comprar de cero, lo recomiendo también. ¿Por qué? Porque al tener menos conexiones, menos juntas, menos probabilidad de fuga de CO2, mejor producto. Ya os digo, lo tengo de este verano y funciona perfectamente. De hecho, lo regulé este verano, no lo he vuelto a tocar y la verdad es que estoy muy contento con este producto. Pero es que además este mismo producto también lo tengo en el acuario de 500 litros, ahí sí que suministro más y está también funcionando perfectamente. Ya os digo, este tipo de manoreductor todo en uno para un acuario, el de mañana si quieres dos, es una buena alternativa, no es tan caro en realidad, como veremos también después en las reflexiones. El otro igualmente con el splitter, como he dicho, si tenéis un manoreductor ya de hace tiempo, también os vale muy bien. De hecho, yo ahora mismo es el que me llevo al local y lo estamos utilizando para suministrar CO2 del mismo modo en dos proyectos al mismo tiempo. Siguiente parte, el cuenta burbujas. De hecho, aquellos manoreductores no lo traían. Estos sí que además lo traen, lo cual también en el precio viene integrado, no lo hace tan caros. Y consejito que siempre me preguntáis sobre los cuentaburbujas, yo los relleno de agua de ósmosis. En su día me dijisteis que utilizabais otras alternativas, líquidos de más densidad como glicerina. No suele pasar nada, pero todo lo que pongáis aquí, antes o después, en mayor o en menor medida, va a acabar dentro del acuario. Por tanto, mi consejo es utilizar, con respecto a los otros productos, siempre que sean inertes no va a pasar nada, pero con agua de osmosis te aseguras que de verdad no va a pasar nada. Y además, la diferencia de usar agua de osmosis a agua de grifo es que, como no tiene cal, no va a precipitarnos, no va a ir creciendo y, como veis, se mantiene como nuevo, como el primer día, cosa que alarga su mantenimiento, su vida útil de estos cuenta burbujas. Y segundo truquillo, en estos equipos, cada vez que ponemos aquí, se suele venir una pequeña arandela de goma que lo que hace es evitar pequeñas pérdidas de CO2, lo cual aprovechamos mucho más el contenido de las botellas. Si además de vez en cuando, cada X meses, que el precio de estas juntas en una ferretería, digamos que es ridículo, prácticamente estamos hablando de céntimos, pero alargamos muchísimo la vida de la botella del equipo de CO2 porque aprovechamos al máximo, y conseguiremos tener mayor eficiencia y optimización del equipo, lo cual a la larga no lo hace que sea tan caro, sino, como siempre digo, que a la larga nos sale mucho más económico que cualquier otro sistema de inyección de CO2 para el tema del acuario plantado. Y ahora, volviendo a una visión general nuevamente, pues vamos a hablar del tema de los difusores. En esta ocasión vamos a hablar de difusores internos, aprovechando, como digo, la temática, aprovechando los nanoacuarios, pero también sabéis que yo, para acuarios mayores y sobre todo si tenemos filtro externo, recomiendo difusor externo, pero como siempre digo, es una cosa de gusto, estética.
según os guste a cada cual de vosotros para vuestros proyectos. Pero en el día de hoy nos vamos a centrar en estos difusores internos. Dicho esto, si recordáis este verano dejé un post en Instagram donde comparaba un difusor de AliExpress de acero que tengo en aquel proyecto funcionando desde el principio, como veis difundía muy finamente, y uno exactamente igual que tenía en un proyecto anterior lo utilicé para este proyecto de nano acuario. Como veis la diferencia es brutal porque uno funciona perfectamente, otro no funcionaba bien, se estropeó lo que es la piedra, no se sellaba bien y hace una burbuja muy gorda, por lo tanto no es óptimo para utilizarlo. Ahora bien, algunos sé que me va a decir, claro, como son de AliExpress no funcionan. Primera salvedad, son de AliExpress, pero muchas de las cosas que se compran en tienda también son de AliExpress a través de los mismos proveedores, o sea, tenerlo en cuenta. Pero es que además uno que tenía guardado de marca prestigiosa para este proyecto, os dejaré la toma y le pasó exactamente lo mismo. Entonces muchas veces es cuestión de suerte. Dicho eso, a través de eso me traje uno que había en el local, que son estos pequeños, que voy a sacar aquí para que veáis, súper chiquitines. Mirad cómo es mi dedo, mirad aquí haciendo zoom como es de chiquitín. Y de estos me he pillado, hay 3 tamaños, este es el pequeño, el mediano y el grande. Este chiquitín, os dejaré el link, la verdad es que van muy bien, ese que estoy utilizando tanto en este proyecto como en ese proyecto, y calidad-precio, aunque sean de AliExpress, van muy bien. Y la parte final, la botella de CO2, de esto dejaré tarjetita también porque hablamos en su día y sigo pensando lo mismo. De hecho, de ese vídeo a este, la diferencia es que las pinté, las personalicé, como podréis haber observado en el canal. Pero mi consejo sigue siendo que, aunque hagáis un poquito más de gasto, ya sea buscando un extintor en Wallapop, en una tienda especializada de extintores, o directamente botellas dedicadas o destinadas al CO2 profesional en tiendas especializadas de acuariofilia, para mí sigue pareciendo la mejor alternativa porque aunque de primera sea cara, os va a durar muchísimo más tiempo y sobre todo, como hemos dicho, vais a tener un suministro más continuo, lo cual vais a tener más estabilidad en los acuarios, más estabilidad en el pH, vais a disfrutar más del hobby. Como siempre digo, es mi consejo, mi opinión. Pero bueno, dicho todo esto, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido de utilidad, que es su intención. Ya sabéis, dejar vuestros comentarios, vuestro me gusta, suscribiros. También tenemos la función de miembros de canal para seguir creciendo como proyecto de canal. Pero ya sabéis que aquí lo importante es mejorar y aprender en los diferentes aspectos del acuario plantado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!